Hay mensajes que se gritan y otros que se susurran con fuerza. La segunda carta de Juan es uno de esos susurros, breve, directa, poderosa, solo 13 versículos, pero cargados de verdad, amor y advertencia. Tal vez tú también has sentido que tu fe está siendo sacudida, que hoy es más difícil distinguir entre lo verdadero y lo falso, que el amor parece haberse enfriado, incluso entre los que dicen seguir a Cristo. Quizás te cansaste de tantas apariencias, de tantos discursos vacíos, de tanta espiritualidad sin fruto. Esta carta fue escrita para personas como tú, personas que quieren seguir caminando en la verdad, que no quieren perder lo que ya han recibido, que desean amar de verdad, pero sin ceder a la mentira. Juan no escribe como un juez, sino como un padre. No viene a imponer miedo, sino a despertar discernimiento. No quiere que sobrevivas, quiere que permanezcas, que tengas gozo, que vivas la plenitud del Evangelio. Y si alguna vez sentiste que estabas perdiendo la claridad, si alguna vez bajaste la guardia, si alguna vez amaste sin verdad o defendiste la verdad sin amor, esta carta es para ti. Hoy vas a conocer la historia completa del libro de 2 Juan, y no solo con los ojos, sino con el corazón, porque lo que leerás a continuación no es un mensaje antiguo, es un llamado vivo, urgente, eterno, directo del corazón de Dios, para ti. Antes de comenzar esta poderosa revelación del libro de 2 Juan, te invito a hacer algo muy importante. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos que fortalecen tu fe y edifican tu vida. Y déjame un comentario con esta frase: quiero caminar en la verdad y en el amor. Escríbelo ahí abajo, porque cuando lo haces, no solo declaras algo sobre tu vida, estás ayudando a que esta palabra llegue a miles de personas que hoy necesitan escuchar este mensaje. 1. Una carta breve, pero poderosa. En medio de un mundo que comenzaba a llenarse de confusión, persecuciones y falsas doctrinas, un hombre anciano se sienta a escribir. No es cualquier hombre, es Juan, el discípulo amado, aquel que apoyó su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena. Ahora, con el cabello blanco por los años y el corazón encendido por el Espíritu Santo, toma en sus manos el pergamino y comienza a escribir lo que sería una de las cartas más breves de toda la Biblia, la segunda epístola de Juan. Pero que su brevedad no te engañe, porque aunque esta carta ocupa solo un pequeño espacio en el Nuevo Testamento, su contenido es como una semilla cargada de poder eterno. Es como una espada corta, pero afilada. Cada frase es una flecha lanzada con precisión al corazón de los creyentes. Juan ya era un anciano, tal vez el último de los apóstoles vivos. Había visto cómo las iglesias nacían, cómo se fortalecían, pero también cómo comenzaban a infiltrarse mentiras, divisiones, espíritus engañadores. Y por eso, con la ternura de un padre y la firmeza de un profeta, toma la pluma y escribe. No está escribiendo para una multitud sin rostro. Esta no es una carta impersonal. Está dirigida a alguien concreto, la señora elegida y sus hijos. Puede haber sido una mujer cristiana de renombre, o quizás una forma simbólica de referirse a una iglesia local. Lo cierto es que Juan no está interesado en aplausos ni en largas explicaciones teológicas. Él quiere proteger, advertir, fortalecer, porque ama. Desde la primera línea, Juan habla como alguien que no solo conoce la verdad, sino que vive en ella. Y esa verdad no es una idea abstracta, es una persona, es Jesucristo, el Verbo que se hizo carne. Y por eso su carta es como una conversación íntima entre hermanos en la fe, cargada de afecto, pero también de fuego. Ponte en el lugar de quienes recibieron esta carta. Imagina estar en una casa sencilla, reunido con otros creyentes en secreto.
quizás en una época de presión o peligro, y recibir una carta del último apóstol vivo, uno que caminó con Jesús, que lo vio resucitado, que escuchó su voz. Abrir ese pergamino debía ser como abrir un pedazo del cielo. Leer esas líneas debía estremecer el alma, y en ese momento, mientras se leía la carta en voz alta, todos comprendían, aunque las palabras eran pocas, su mensaje era eterno. Una carta breve, pero con una autoridad y un poder que aún hoy, 2000 años después, siguen ardiendo en el corazón de todo aquel que ama la verdad, porque así es la palabra de Dios. No se mide por la cantidad de letras, sino por la intensidad de su luz. 2. ¿Quién es la señora elegida? La carta comienza de una forma que hoy podría parecer enigmática. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. ¿Quién es esta señora? ¿Quiénes son sus hijos? ¿Por qué Juan, tan sabio y experimentado, la llama así? Muchos estudiosos de la Biblia han debatido este saludo durante siglos. Algunos creen que se trata de una mujer cristiana real, probablemente una líder o matriarca de una familia creyente. Otros sugieren que la señora elegida es una forma simbólica de referirse a una iglesia local, como si la iglesia misma fuera una mujer amada por Dios y sus hijos fueran los creyentes que la componen. Pero más allá del debate académico, lo que realmente importa aquí es el corazón de Juan. Él no está escribiendo con frialdad, no está redactando una carta para cumplir con una obligación religiosa. Está escribiendo con afecto, con ternura, con un amor que se siente en cada palabra. Cuando dice a quienes amo en la verdad, está hablando como un padre espiritual que ha dedicado su vida a cuidar del rebaño de Cristo. Y es clave notar algo. El amor de Juan no es sentimentalismo barato. No es un afecto superficial como el que se puede tener por alguien simpático o cercano. No, él dice que ama en la verdad. Este es un amor que nace de una fuente superior, Jesucristo. No es un amor que cambia con el tiempo o con las emociones. Es un amor anclado en la fe, en la eternidad, en la obra de Dios. Cuando Juan usa la expresión «la señora elegida», está recordándonos algo profundo, que la iglesia y cada creyente ha sido elegido por Dios, no por méritos, no por apariencia, no por inteligencia, sino por gracia. Es un llamado, un privilegio celestial. En un mundo romano donde las mujeres eran muchas veces vistas como inferiores o silenciadas, Juan eleva a esta mujer o a esta comunidad y la llama con respeto, con dignidad, con reconocimiento espiritual, y añade, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Esto revela algo poderoso. La fe en Cristo crea una red invisible de amor entre personas que tal vez nunca se han visto, pero que están unidas por el mismo Espíritu. Juan no está solo en su amor por esta señora y sus hijos. Todos los creyentes que viven en la verdad comparten ese mismo afecto, porque cuando uno ama a Dios, ama también a quienes le pertenecen. Imagina por un momento la escena. Una mujer abre un pergamino y encuentra en él palabras del último apóstol vivo. Palabras que la honran, que la bendicen, que la abrazan con el amor de toda una comunidad cristiana extendida por Asia Menor. Es una confirmación de que no está sola, de que su fe no ha sido en vano, de que su testimonio es visto desde lo alto y desde la tierra también. Juan está tejiendo aquí un mensaje que trasciende su tiempo. La identidad del creyente está marcada por el amor y la verdad. Una señora, tal vez común en apariencia, pero elegida por Dios. Unos hijos, quizás perseguidos por su fe, pero abrazados por toda una hermandad espiritual. Y esa misma verdad sigue viva hoy. Tú también, que escuchas esta historia, has sido alcanzado por esa verdad eterna. Y si has sido alcanzado por Cristo, entonces también eres parte de esa familia que Juan saluda con amor. 3. La verdad como fundamento del amor. Cuando el apóstol Juan escribe esta carta,
No está hablando de teorías, está hablando de algo que conoce, que ha vivido, que ha tocado con sus propias manos. Porque Él estuvo allí cuando la verdad se hizo carne y caminó entre nosotros. Él escuchó la voz de Jesús, vio sus milagros, presenció su resurrección. Por eso, cuando menciona la verdad, no lo hace como un concepto filosófico. Para Juan, la verdad tiene nombre y rostro, Jesucristo. Y con esa convicción en el corazón, declara algo poderoso, que el amor verdadero nace de la verdad. Vivimos en un mundo que habla mucho de amor, pero un amor desfigurado. Un amor que cambia con las emociones, que se adapta a los intereses, que se usa como excusa para justificar cualquier cosa. Pero Juan, anciano y sabio, nos recuerda que el verdadero amor no puede separarse de la verdad. Si no hay verdad, lo que llamamos amor es solo ilusión. En su carta dice: a quienes conozco en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. 2 Juan 1:1-2. ¡Qué declaración tan poderosa! Juan ama a causa de la verdad que permanece. Y esta frase lo cambia todo. Porque no se trata de una verdad pasajera, no es una moda, ni una interpretación personal. Es una verdad eterna, que permanece, que estará para siempre con los que creen. ¿Y cuál es esa verdad? Es que Jesús es el Hijo de Dios, que vino en carne, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y vive para siempre. Es la verdad del Evangelio, la verdad que transforma corazones, la verdad que no puede ser destruida por el tiempo, ni por gobiernos, ni por doctrinas humanas. Y es esa verdad la que une a los creyentes en amor, no un amor emocional, sino espiritual, no un amor fingido, sino sincero, nacido de una misma fe, de un mismo Salvador, de una misma esperanza. Imagina esto: hombres y mujeres que nunca se han visto, que viven en diferentes ciudades, que vienen de diferentes culturas, pero que al encontrarse se reconocen como hermanos. ¿Por qué? Porque la verdad de Cristo está en ellos, y esa verdad los hace familia, los hace amarse sin condiciones, sin máscaras, sin necesidad de explicaciones largas. Solo basta saber que el otro ama a Jesús, y entonces nace el amor verdadero. Juan está construyendo aquí un mensaje eterno. La verdad es el lazo que une a los hijos de Dios, y el amor es el fruto que brota de esa verdad. Por eso, Él no puede amar sin verdad, ni puede tolerar una verdad sin amor. En sus escritos, y especialmente en esta carta, deja claro que ambas deben caminar juntas. No son enemigos, no son polos opuestos, son aliados inseparables. El amor sostiene la verdad con ternura, y la verdad guía al amor con firmeza. El mundo moderno nos empuja a elegir: o amas y cedes, o defiendes la verdad y te endureces. Pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra un camino más alto: amar profundamente, pero sobre la roca firme de la verdad. Y esa es la invitación de esta carta: que no amemos solo de palabra, que nuestro amor esté alineado con la verdad del Evangelio, que cuando abracemos a alguien, lo hagamos sin hipocresía, que cuando digamos hermano, lo digamos porque compartimos la misma fe, la misma luz, el mismo Señor. Porque si la verdad de Cristo permanece en nosotros, entonces el amor que brota será real, duradero, puro, y no será un amor que se desvanece, sino uno que permanece para siempre. Si esta palabra está hablando contigo, si sientes que el Espíritu te está recordando cosas que habías olvidado, haz una pausa por un instante y asegúrate de estar suscrito al canal. Eso nos permite seguir llevando estas verdades bíblicas a muchas más personas que, como tú, están buscando dirección en medio del ruido del mundo. Y si algo ya te ha tocado hasta este punto, escribe aquí abajo: estoy escuchando, Señor. Porque esa pequeña frase
puede ser la confirmación que otra persona necesita para despertar su fe. 4. La alegría de ver a los hijos caminando en la verdad. Imagina por un momento al apóstol Juan, ya anciano, con la mirada llena de experiencia y el corazón rebosante de fe. Lleva décadas sirviendo al Señor, viendo iglesias nacer, creyentes crecer y también enfrentando la sombra de las falsas doctrinas que se infiltraban sutilmente. Sus fuerzas tal vez ya no eran las de antes, pero su espíritu estaba más vivo que nunca. Y en medio de todo ese caminar llega a él una noticia que enciende su alma. Algunos de los hijos de la señora elegida estaban caminando en la verdad. No se trataba de simples rumores. Alguien había llegado, tal vez un hermano viajero, un mensajero cristiano que pasaba de comunidad en comunidad, y le compartió a Juan con gozo: hermano Juan, aquellos creyentes que tú amaste, aquellos por los que oraste, aquellos a quienes enseñaste, siguen firmes, caminan en la verdad, viven lo que creen. Y ese testimonio fue como bálsamo para el alma del anciano apóstol, porque no hay mayor gozo para un padre espiritual que ver a sus hijos en la fe viviendo lo que han aprendido. No solo repitiendo palabras bonitas, no solo asistiendo a reuniones, sino caminando día tras día, paso tras paso, en la verdad. Juan lo expresa de forma sencilla, pero profunda. Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Según Juan 1:4. Este versículo es como una ventana abierta al corazón de un líder que no busca reconocimiento, fama ni aplausos. Lo que verdaderamente llena de alegría a Juan no es el número de personas, ni el tamaño de la iglesia, ni los logros visibles. Su mayor alegría es la fidelidad, la perseverancia, la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Y observa algo importante: hallado a algunos. Juan no dice que todos estaban caminando en la verdad, solo algunos. Y aún así, su corazón se regocija. Porque él sabe que en un mundo lleno de tentaciones, de persecuciones y de enseñanzas distorsionadas, que haya, aunque sea un grupo que permanece firme, ya es motivo de celebración en el cielo y en la tierra. La expresión caminando en la verdad no es casual. Juan no dice que los hijos conocían la verdad o que amaban la verdad, sino que la caminaban, es decir, la vivían, la aplicaban, la hacían parte de sus decisiones diarias. Porque en la fe cristiana, la verdad no es un conocimiento estancado, es un camino, y ese camino tiene una dirección. Cristo mismo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta verdad que Juan ve en los hijos de la señora elegida no es una moda. Es el mandamiento del Padre, que no cambia, no se negocia, no se adapta a los tiempos. Es la misma verdad que se entregó desde el principio y que aún hoy sigue firme como roca en medio de la tormenta. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros? Que el gozo verdadero en la vida cristiana no está en lo externo. No está en los títulos, ni en los aplausos, ni en cuántos versículos uno pueda citar de memoria. El verdadero gozo está en caminar, en perseverar, en vivir la verdad con sencillez y firmeza. Juan, con lágrimas de alegría, nos recuerda que cada paso fiel, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo celebre, es una ofrenda preciosa ante Dios. Y si tú estás caminando en la verdad, aunque el mundo no lo entienda, aunque a veces te sientas solo, hoy puedes saber que tu fidelidad trae gozo al corazón de Dios y también a aquellos que han sembrado en ti, porque para todo verdadero discípulo no hay mayor recompensa que ver a sus hijos espirituales firmes, constantes, verdaderos. 5. Un mandamiento que no es nuevo, pero urgente. Juan escribe con amor, pero también con urgencia. Y eso se nota en cada palabra de esta breve carta. En su vejez,
Después de tantos años caminando con el Señor, no le interesa inventar doctrinas nuevas ni impresionar con argumentos complicados. Él va directo al corazón y por eso repite lo esencial. Dice así: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan 1:5. Este no es un consejo pasajero, no es una sugerencia, es un mandamiento. Y no uno reciente, sino uno que ha estado presente desde el principio, desde los días de Jesús en la tierra, desde las primeras enseñanzas del Evangelio, desde que la luz del cielo tocó este mundo en forma humana. Juan no está descubriendo nada nuevo, solo está recordando algo que no podemos darnos el lujo de olvidar, que nos amemos unos a otros. Pero detengámonos un momento. ¿De qué tipo de amor está hablando Juan? Se trata de un amor sentimental, un afecto superficial entre personas que se llevan bien, una sonrisa los domingos y luego indiferencia el resto de la semana. No, este mandamiento es mucho más profundo, más radical, más transformador. Juan habla del amor que nace del corazón de Dios, del amor que vio con sus propios ojos en la vida de Jesús, un amor que lavó los pies de sus discípulos, un amor que perdonó a Pedro, que abrazó a los leprosos, que lloró con Marta y María, que miró a Judas hasta el último momento con compasión, un amor que fue hasta la cruz y no se detuvo. Ese es el amor al que Juan nos llama, un amor que no depende de cómo me traten, un amor que no pone condiciones, un amor que sirve, que soporta, que edifica, que sacrifica. Y nota cómo Juan lo comunica: te ruego. No está ordenando desde una posición de superioridad, no está imponiendo con dureza, está rogando. Como un padre que sabe que sus hijos corren peligro si se olvidan de lo más importante. Como un apóstol que ha visto iglesias dividirse, corazones endurecerse, comunidades fracturarse, simplemente porque se dejaron robar este mandamiento. En los primeros siglos del cristianismo, cuando no había templos majestuosos, ni redes sociales, ni púlpitos famosos, lo que hacía brillar a la iglesia era el amor. El mundo miraba a los cristianos y decía: miren cómo se aman. Era ese amor lo que daba testimonio del Cristo vivo. Por eso Juan insiste, porque sabía que la amenaza más peligrosa no siempre venía de afuera, sino de la falta de amor dentro del cuerpo de Cristo. Y esa advertencia sigue siendo urgente hoy, porque si nos olvidamos del amor, todo lo demás pierde sentido. Podemos conocer profecías, tener dones, saber doctrina, pero si no hay amor, no queda nada. Y ese amor del que habla Juan no es teoría, se demuestra, se practica, se vive. Es mirar al otro y ver en él a un hijo de Dios. Es perdonar cuando cuesta, es cuidar al hermano que está débil, es buscar la paz, aunque eso signifique humillarse. Es compartir el pan, consolar al que llora, hablar la verdad con ternura. Juan no escribe este mandamiento como quien repite algo gastado, sino como quien sabe que en este mandamiento está la vida, porque quien ama permanece en Dios, y donde hay amor verdadero, Dios está presente. 6. El peligro de los engañadores. Después de hablar del amor como mandamiento central, Juan cambia el tono de su carta. Lo que antes era afecto y ternura, ahora se vuelve advertencia y firmeza. Y no es porque haya dejado de amar. Todo lo contrario. El verdadero amor protege, y por eso, como un pastor que cuida a su rebaño de los lobos, Juan levanta su voz contra una amenaza real: los engañadores. Dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Según Juan 1:7. Estas no son palabras suaves. Juan no está jugando, no está siendo diplomático.
está denunciando con claridad a aquellos que están torciendo la verdad y poniendo en riesgo la salvación de muchos. En aquel tiempo, finales del primer siglo, comenzaban a surgir herejías que negaban aspectos fundamentales de la fe cristiana. Una de ellas, muy peligrosa, decía que Jesús no había venido en carne, que su cuerpo era solo una apariencia, una ilusión. Esta doctrina, conocida más tarde como docetismo, atacaba directamente la encarnación de Cristo. Y si Cristo no vino en carne, entonces no murió realmente por nuestros pecados, no resucitó en cuerpo y el Evangelio entero se desmorona. Por eso Juan no lo llama simplemente un error, lo llama engaño, y al que lo enseña lo llama anticristo. Este término no se refiere solo a una figura futura. En las cartas de Juan, anticristo es todo aquel que se opone a la verdad sobre Cristo, todo aquel que, con palabras suaves o argumentos sofisticados, intenta desviar a los creyentes del corazón del Evangelio. Juan dice que han salido por el mundo, no están escondidos, no actúan en las sombras. Están en movimiento, viajando, hablando, enseñando, infiltrándose en comunidades cristianas, mezclando verdad con mentira, sembrando confusión en nombre de una espiritualidad más profunda, pero negando la base de la fe, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aquí está lo más sutil. Estos engañadores no vienen con apariencia malvada, no se presentan como enemigos de Dios. Muchos usan el nombre de Jesús, hablan de paz, de sabiduría, de amor, pero en el fondo niegan su encarnación, su humanidad, su sacrificio redentor. Y eso, dice Juan, es negar al mismo Cristo. Es por eso que esta advertencia es tan urgente, porque no se trata de una discusión teológica secundaria, se trata de la naturaleza misma del Salvador. Si Jesús no vino en carne, no pudo llevar sobre sí nuestros pecados, no pudo morir, no pudo resucitar, y si eso no ocurrió, entonces no hay salvación. Juan, como apóstol y testigo ocular, no puede permitir que este veneno entre en la iglesia sin alzar la voz. Por eso escribe, por eso advierte, porque el enemigo no siempre golpea la puerta con violencia. A veces entra con una sonrisa y una Biblia en la mano, pero con el corazón lleno de engaño. Y esta palabra sigue siendo vital hoy, porque los engañadores no quedaron en el primer siglo, siguen saliendo, siguen enseñando, siguen negando partes del Evangelio bajo capas de espiritualidad, filosofía o emociones. Por eso Juan nos llama a estar alertas, no a tener miedo, sino a tener discernimiento, no a rechazar todo, sino a examinar todo con la palabra, no a odiar a las personas, pero sí a rechazar el error con firmeza, porque la verdad no es negociable, y Cristo vino en carne, sí, comió, lloró, sudó, sangró, murió y resucitó, y eso no es un detalle, es el corazón del Evangelio. 7. Vigilen para no perder lo ganado. El apóstol Juan ya ha encendido la alarma. Ha hablado del amor como fundamento. Ha advertido sobre los engañadores que niegan la encarnación de Cristo. Pero ahora, su voz se vuelve aún más directa. No basta con saber la verdad. No basta con haber creído una vez. Ahora viene el llamado a perseverar, a vigilar, a cuidar lo que ya se ha recibido. Porque sí, también se puede perder. Escribe así: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de nuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Segundos, Juan 1:8. Estas palabras no vienen de un teólogo encerrado en su torre. Vienen de un pastor que ha entregado su vida entera por el Evangelio, de un hombre que ha sufrido, ha llorado, ha amado y ha visto con sus propios ojos cómo algunos hermanos se desviaron del camino después de haber comenzado bien. Por eso dice, mirad por vosotros mismos. Es como si dijera, no bajen la guardia, no den por sentado que ya están seguros solo porque comenzaron bien, no se duerman espiritualmente.
Juan está hablando a creyentes verdaderos, a personas que han sido enseñadas, discipuladas, fortalecidas, pero que todavía corren peligro si no permanecen vigilantes, porque la verdad, aunque poderosa, no se impone por sí sola en el corazón. Debe ser abrazada, guardada, protegida, como una llama encendida que necesita ser alimentada para que no se apague. Y lo que está en juego aquí no es poco. Juan habla de no perder el fruto del trabajo. ¿Cuál trabajo? El de los apóstoles, de los pastores, de los misioneros, de aquellos que sembraron la palabra con sacrificio. Es el trabajo de la evangelización, del discipulado, de la enseñanza paciente y constante. Juan no está preocupado por su reputación, está preocupado por las almas, porque nada duele más a un padre espiritual que ver a sus hijos perder lo que ya habían recibido. Pero también añade una esperanza, sino que recibáis galardón completo. ¡Qué declaración tan poderosa! No solo está diciendo cuiden lo que tienen, sino sigan firmes para que reciban todo lo que Dios ha preparado para ustedes. Esto nos recuerda que nuestra fidelidad tiene un propósito eterno, que Dios no es injusto para olvidar lo que hacemos por Él, que hay una recompensa celestial para quienes perseveran. Y no se trata de salvación por obras, sino de un galardón que el Padre otorga con alegría a aquellos que permanecen fieles hasta el final. Y aquí es donde esta advertencia toca nuestro corazón hoy, porque vivimos en un mundo saturado de distracciones, de falsas verdades, de filosofías que parecen sabias, pero están vacías de Cristo. Y sin darnos cuenta, podemos comenzar a perder lo ganado cuando dejamos de orar. Cuando la palabra ya no nos confronta, cuando nos volvemos indiferentes al pecado, cuando empezamos a tolerar pequeñas mentiras, cuando ya no sentimos pasión por la verdad. Y Juan nos dice, cuidado, vigilen, no pierdan lo que tanto ha costado. Porque el enemigo no viene siempre con violencia, a veces viene con distracción, con comodidad, con argumentos suaves que apagan poco a poco la llama del espíritu. Pero si permanecemos firmes, si seguimos caminando en la verdad, si guardamos la fe con celo, Dios nos dará el galardón completo, no uno a medias, no una parte, completo. Eso significa que vale la pena luchar. Vale la pena resistir, vale la pena seguir creyendo, aunque el mundo se burle. Vale la pena mantenerse fiel, aunque otros abandonen, porque un día el Señor mismo mirará a los ojos a sus fieles y les dirá, bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Estás sintiendo lo mismo que muchos sienten cuando escuchan estas palabras? ¿Te das cuenta de que esta carta, aunque fue escrita hace siglos, parece hablar directamente a tu vida hoy? Entonces haz dos cosas ahora mismo. Dale like a este video para que el algoritmo lo comparta con más personas sedientas de la verdad. Y escribe en los comentarios, no quiero perder lo que he recibido. Así nos ayudas a que otros también despierten, también regresen, también permanezcan. 8. No recibas en tu casa al que niega a Cristo. Las palabras de Juan en esta parte de la carta son, sin duda, unas de las más fuertes y radicales de todo el Nuevo Testamento. No están dirigidas al mundo pagano. No están escritas contra romanos, ni contra ateos, ni contra los que abiertamente persiguen a los cristianos. Están dirigidas contra aquellos que se hacen pasar por hermanos, pero niegan la verdad sobre Jesucristo. Juan, con la autoridad de un apóstol y el corazón de un padre, escribe con firmeza. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. Segundo Juan 1, 9, 10. ¿Te das cuenta del peso de estas palabras?
Juan no está hablando de una diferencia menor. No se refiere a opiniones distintas sobre asuntos secundarios. Se refiere al centro del Evangelio, la doctrina de Cristo. Y la advertencia es clara. Quien no permanece en esa doctrina no tiene a Dios. Puede parecer piadoso, puede usar un lenguaje espiritual, puede citar versículos, puede hablar con emoción, pero si no enseña que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, si no reconoce su divinidad y su humanidad, su muerte real y su resurrección corporal, entonces no tiene comunión con el Padre. Juan no deja espacio para la ambigüedad. Él sabe que la herejía no solo confunde, destruye almas. Y por eso lanza esta advertencia práctica y directa. No lo recibáis en casa, no lo saludéis como si nada pasara. Ahora, entendamos bien el contexto. En los días de Juan, la hospitalidad era una parte vital del ministerio cristiano. Los creyentes no se reunían en templos, sino en casas. Los predicadores y maestros itinerantes dependían de la generosidad de las familias para alojarse, alimentarse y enseñar. Darle entrada a alguien en casa no era solo un gesto de cortesía, era una afirmación pública de respaldo y comunión. Así que, cuando Juan dice que no se reciba al que no trae la doctrina verdadera, no está enseñando intolerancia ni odio, sino algo mucho más serio. Está protegiendo a la iglesia. Recibir a un falso maestro en casa, darle alimento, hospedaje o incluso un saludo fraterno, era en ese tiempo un acto de validación espiritual. Era como decir, te acepto, estoy de acuerdo contigo, te doy lugar para que hables. Y Juan no podía permitir eso, porque la iglesia era joven, vulnerable, frágil, y los lobos estaban al acecho. Por eso su instrucción es firme, ni siquiera lo saluden. Esto puede sonar duro, pero es justo. Porque saludarlo como si fuera un hermano en la fe sería confundir a los demás. Sería sembrar duda en los nuevos creyentes. Sería abrir una grieta por la que pronto entrarían doctrinas destructivas. Pero atención, esto no significa que no se puede hablar con un no creyente o que debamos cerrar la puerta a los pecadores. Claro que no. Jesús mismo comía con publicanos y pecadores. La diferencia está en quién viene a enseñar. Juan se refiere a aquellos que pretenden enseñar en nombre de Cristo, pero niegan al Cristo verdadero. A ellos no se les puede dar plataforma, ni micrófono, ni púlpito, ni el respaldo espiritual de una casa cristiana. Juan está protegiendo la pureza del Evangelio, no por legalismo, no por miedo, sino por amor. Amor a la verdad, amor a las ovejas, amor a la iglesia, porque el amor verdadero no tolera lo que destruye, aunque venga disfrazado de luz. Y esta palabra sigue siendo necesaria hoy. Vivimos en una época de pluralismo, de relativismo, de falsa tolerancia. Todo se acepta, todo se celebra, todo se mezcla. Pero la verdad de Cristo no puede ser negociada. Si alguien niega su naturaleza divina, su encarnación real, su sacrificio expiatorio y su resurrección literal, no puede ser tratado como hermano. La Biblia no nos llama a ser groseros, pero sí a ser firmes, porque donde la verdad es diluida, el amor pierde poder y la iglesia pierde rumbo. Por eso Juan escribe, por eso advierte, por eso suplica que seamos sabios y que pongamos límites santos, no por orgullo, sino por fidelidad a aquel que dio su vida por nosotros. 9. El equilibrio entre amor y verdad. En el corazón de esta breve pero intensa carta, el apóstol Juan está construyendo algo más que una advertencia o una instrucción puntual. Está levantando una estructura espiritual sólida, donde cada piedra tiene un papel crucial. Y en este punto de la carta se hace evidente que esa estructura se sostiene sobre dos columnas inseparables, el amor y la verdad. Para muchos, amor y verdad parecen opuestos.
Algunos creen que si realmente amas, debes callar, tolerar todo, aceptar sin cuestionar. Otros, por el contrario, defienden tanto la verdad que terminan olvidando el amor, volviéndose duros, fríos, hasta crueles en nombre de la doctrina. Pero Juan, el apóstol que caminó con Jesús, que lo escuchó enseñar, que estuvo al pie de la cruz y al pie del sepulcro vacío, nos enseña que el verdadero cristianismo no elige entre amor o verdad, vive en ambos. Desde los primeros versículos, Juan ha dejado claro que ama en la verdad. No se trata de un afecto emocional ni de una simpatía superficial. Es un amor que nace de conocer la verdad de Cristo, de permanecer en ella, de vivirla. Y a lo largo de la carta, ese equilibrio se mantiene. Cuando habla del mandamiento de amarse unos a otros, lo hace según el mandamiento del Padre. Es decir, no es un amor inventado, moldeado por la cultura o la emoción, sino un amor regulado por la verdad divina. Y cuando denuncia a los engañadores, lo hace por amor también, porque el amor verdadero protege, advierte, discierne, no se deja manipular por apariencias, ni se rinde ante el chantaje emocional del todo vale. El amor que Juan defiende no ciega, sino que ilumina. Y esa luz es la verdad de Dios. Imagina por un momento una balanza. En un platillo está el amor, en el otro, la verdad. En la lógica del mundo, siempre hay un platillo que pesa más. Pero en la fe cristiana, la balanza perfecta es la que mantiene ambos en equilibrio, y ese equilibrio se ve en Cristo, porque Jesús, el Hijo de Dios, vino lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. No un poco de gracia y un poco de verdad, no un día uno y otro día el otro, sino lleno de ambos. Cuando Jesús perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, lo hizo con amor, pero también con verdad. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Amor y verdad, juntos. Cuando habló con Nicodemo de noche, lo hizo con paciencia, pero también con firmeza. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amor y verdad, sin contradicción. Y cuando Juan escribe esta carta, está reflejando ese mismo carácter. Ama con profundidad. Y a la vez, no tolera el error doctrinal. Advierte con ternura, pero también con autoridad. Este es un mensaje crucial para nosotros hoy, en tiempos donde se predica un amor sin verdad, que acepta todo y corrige nada, o una verdad sin amor que golpea más que sana. Juan nos recuerda que la única forma de vivir el Evangelio es mantener estos dos principios abrazados, porque el amor sin verdad se convierte en permisividad y la verdad sin amor se convierte en legalismo. Pero cuando ambos se abrazan, el resultado es una comunidad firme, compasiva, lúcida y poderosa. Así era la iglesia que Juan soñaba ver. Así debe ser la iglesia hoy. Creyentes que aman profundamente, pero que no negocian la verdad. Creyentes que conocen la doctrina de Cristo y por eso aman con sabiduría. Creyentes que no se dejan llevar por emociones vacías ni por frialdad religiosa. Creyentes que reflejan a Cristo. Y tú, que estás escuchando esta historia, estás siendo llamado a lo mismo. A no separar lo que Dios unió. A no elegir entre verdad o amor, sino a vivir los dos al mismo tiempo, en el mismo corazón. Porque sólo así el Evangelio brilla en su plenitud, y sólo así el mundo verá a Jesús en nosotros. 10. La Iglesia como familia. Cuando Juan toma la pluma para escribir su segunda carta, no lo hace como un teólogo frío o un líder distante. Lo hace como un padre espiritual. Como alguien que ama profundamente a la comunidad de creyentes y que los ve no como números, no como seguidores, sino como hijos. Y esa mirada, esa forma de relacionarse, nos revela una de las verdades más hermosas del Evangelio. La Iglesia no es una institución, es una familia. Desde el inicio de la carta,
Juan no escribe a la congregación o a los miembros de tal iglesia. Él dice, a la señora elegida y a sus hijos, y al final añade, los hijos de tu hermana elegida te saludan. Juan 1:13. ¿Te das cuenta? Cada palabra está cargada de afecto, de cercanía, de ternura. Juan está usando el lenguaje de la familia, no del sistema religioso, porque para él y para Cristo, la iglesia no es un edificio, ni un programa, ni una denominación. La iglesia es una comunidad viva de hijos e hijas de Dios, que se relacionan como hermanos, como madres, como padres espirituales, como familia eterna. Esta forma de ver la iglesia cambia todo. En el mundo romano, la estructura familiar era algo sagrado, pero también rígido. La gente estaba acostumbrada a jerarquías estrictas, a roles definidos por nacimiento, a distancias sociales difíciles de cruzar. Pero en la iglesia de Jesucristo, todo eso es derribado. El esclavo y el libre se llaman hermanos. El rico y el pobre se sientan en la misma mesa. El anciano y el joven se bendicen mutuamente. El Evangelio transforma extraños en familia. Juan lo sabía. Él había vivido en carne propia como Jesús. Desde el principio, formó una familia espiritual. Cuando su madre y sus hermanos vinieron a buscarlo, Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esos son mi madre y mis hermanos. Mateo 12, 48, 50. Y eso no fue una metáfora, fue una realidad. La iglesia primitiva no solo se reunía como familia, vivía como familia. Se compartían el pan, se cuidaban unos a otros, se amaban en medio de la persecución, lloraban juntos, oraban juntos, servían juntos. Y si uno sufría, todos sufrían. Si uno se alegraba, todos se alegraban. Esa es la imagen que Juan nos deja ver en esta carta. No está escribiendo a desconocidos, escribe como quien ha estado en sus casas, como quien ha orado con ellos, como quien conoce sus rostros, sus hijos, sus luchas. Y por eso, cada palabra lleva el peso de una relación real, vivida, cercana. Cuando dice que los hijos de tu hermana elegida te saludan, está mostrando cómo la iglesia, aunque extendida por distintas ciudades, sigue siendo una sola familia espiritual. Como si dijera, tu familia aquí te recuerda, te honra, te ama, estamos conectados aunque estemos lejos, y este mensaje es tan necesario hoy, porque en un mundo donde tantas personas se sienten solas, desconectadas, aisladas, la iglesia debe seguir siendo ese lugar donde nadie es un extraño, donde el amor es verdadero, donde la verdad une y donde Dios es el Padre de todos. No estamos hablando de relaciones superficiales, sino de un vínculo que nace del Espíritu, de una sangre que nos une, la sangre de Cristo, de un amor que no depende de afinidades humanas, sino de una identidad eterna como hijos de Dios. Juan entendía esto. Y por eso al escribir esta carta, aunque corta, se asegura de recordarles algo esencial. No olviden quiénes son, no olviden que están unidos, no olviden que son familia. Y tú, que estás oyendo esta historia, tal vez también lo necesitas recordar. Tal vez te has sentido solo, tal vez has sido herido por religiosidad sin amor. Tal vez has estado en lugares donde fuiste tratado como un número, una carga o una obligación, pero en el corazón de Dios sigues siendo familia. Y en Cristo hay un lugar para ti en la mesa, porque la iglesia no es perfecta, pero sí es una familia redimida, llamada a amar, a cuidar, a corregir, a edificar y a caminar junta hacia la eternidad. 11. Una carta corta. Porque el corazón está lleno a veces. Cuando el corazón está rebosante de amor, gratitud o preocupación, las palabras escritas parecen no ser suficientes. Y eso es exactamente lo que le sucede a Juan al llegar al final de esta carta.
Después de advertir, de animar, de exhortar, de bendecir, llega el momento de cerrar. Pero el apóstol deja ver algo profundamente humano, profundamente pastoral. Tengo muchas cosas que escribirte, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Segunda Juan 1:12. Qué confesión tan hermosa y tan real. Juan tiene mucho más para decir. Tiene pensamientos, consejos, palabras de aliento que no caben en un pergamino. Su espíritu está lleno de enseñanzas, de recuerdos, de verdades que ha visto y vivido, pero decide no seguir escribiendo. ¿Por qué? Porque nada puede reemplazar el poder de la presencia. Vivimos en un tiempo donde se escribe y se habla mucho, pero se mira poco a los ojos. Se comentan publicaciones, se mandan mensajes, se escriben correos, pero se pierden los encuentros cara a cara. Pero Juan, un hombre del primer siglo que vivió en carne propia los abrazos de Cristo, que vio lágrimas verdaderas, que compartió el pan con los hermanos, no quiere conformarse con tinta y papel. Él desea estar presente, sentarse junto a ellos, mirarlos a los ojos, escuchar sus voces, orar con ellos, abrazarlos. Porque en ese contacto, en esa comunión real y palpable, dice él, el gozo se cumple. No se trata de una alegría superficial, es una plenitud del alma, el gozo de la comunión verdadera, el gozo de ver el rostro de quien amas en la fe, el gozo de saber que estás caminando junto a otros en la misma verdad. Este pequeño detalle nos revela algo grande. El cristianismo no es solo doctrina, es relación, relación con Dios y relación con los hermanos. Y ninguna carta, por inspirada que esté, puede sustituir por completo el valor del encuentro humano. Juan nos enseña con su ejemplo que el liderazgo espiritual no se ejerce a la distancia, que hay cosas que no pueden ser dichas sin la mirada, sin la voz temblorosa, sin el gesto de ternura. Él quiere verlos porque los ama, porque su ministerio no es mecánico, es pastoral, es paternal, es fraterno. Y también hay algo más profundo aquí. Juan no solo está esperando verlos para enseñar más, sino para que el gozo sea mutuo. Él no se presenta como un sabio distante que viene a corregir. Él quiere compartir el gozo, porque la fe no se vive en soledad. El gozo cristiano crece en comunidad. ¡Qué enseñanza tan poderosa para hoy! En una época de individualismo, de relaciones líquidas, de fe vivida a través de pantallas, este breve versículo nos llama a recuperar el valor de estar juntos, de congregarnos, de mirarnos, de edificarnos cara a cara. Juan tenía muchas cosas que decir, pero su mayor deseo era estar presente, y ese anhelo es el reflejo del corazón de Dios. Porque el mismo Señor no envió solo cartas o profetas, se hizo carne, vino a nosotros, habló cara a cara, caminó con nosotros. La encarnación de Cristo es el mayor ejemplo de lo que Juan expresa aquí. Y por eso, en este cierre, entendemos que esta carta no solo es un escrito apostólico, es una extensión del amor de Dios, que no se queda en palabras, sino que busca el encuentro real. Si hasta aquí esta carta ha tocado tu corazón, no sigas solo como espectador. Haz parte de esta comunidad que ama la verdad y camina en el amor. Suscríbete ahora mismo, deja tu me gusta y comenta con esta frase: quiero permanecer fiel hasta el final. Tus palabras pueden encender la fe de alguien más que hoy necesita justo este mensaje. 12. La alegría del encuentro espiritual. A lo largo de toda su carta, Juan ha sido directo, amoroso, firme y sabio. Ha escrito con autoridad, pero también con ternura, con celo por la verdad, pero también con un corazón pastoral que arde de deseo por ver a sus hijos en la fe caminando firmemente en Cristo. Y ahora, mientras se acerca al final de su mensaje, nos deja ver un anhelo profundo que trasciende las letras.
el deseo de estar juntos, de mirar a los ojos, de escuchar la voz, de compartir no solo la fe, sino el gozo de la comunión. En sus propias palabras, tengo muchas cosas que escribirte, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. 2 Juan 1:12. Este versículo, sencillo a los ojos del lector moderno, contiene una verdad inmensa. Juan no solo desea enseñar más, desea compartir la alegría de la fe vivida en comunidad, porque el gozo cristiano no está completo en la distancia, se cumple en la presencia. Para Juan, el Evangelio no es solo verdad doctrinal, es también encuentro espiritual, y ese encuentro no es formal ni litúrgico, es íntimo, familiar, alegre. Él sabe que una carta puede corregir, puede orientar, puede recordar, pero solo un rostro cercano puede transmitir gozo pleno. Imagina por un momento a ese anciano apóstol, probablemente con el cuerpo ya débil por los años y las persecuciones, escribiendo con una mezcla de urgencia y ternura. Sabe que el tiempo es corto, sabe que el enemigo se infiltra con astucia, sabe que hay ovejas que necesitan ser protegidas, pero también sabe que el Espíritu Santo no solo nos llama a resistir, nos llama a celebrar juntos. Cuando Juan dice, para que nuestro gozo sea cumplido, está revelando que la fe cristiana no es solo lucha, es también alegría compartida. Y esa alegría no es una emoción pasajera, sino una experiencia espiritual profunda que nace cuando los hijos de Dios se reúnen, oran juntos, se edifican, se confiesan, se animan, se abrazan. Es el gozo de ver a los que uno ama permanecer en la verdad, el gozo de saber que no estás solo, el gozo de experimentar que el reino de Dios también se construye en los pequeños encuentros. Y hay algo más. El uso del plural, nuestro gozo, es significativo. Juan no está diciendo, para que yo esté alegre. Él quiere que el gozo sea compartido, completo, mutuo, porque en el cuerpo de Cristo, cuando uno se alegra, todos se alegran. Y eso solo ocurre en la comunidad, en la cercanía, en la relación verdadera. Es como si Juan estuviera diciendo, yo podría seguir escribiendo, pero ninguna tinta puede reemplazar el brillo de una sonrisa fiel. Ningún pergamino puede sustituir el sonido de una oración sincera entre hermanos. Ninguna carta, por hermosa que sea, puede darte lo que un abrazo puede transmitir. Y es que el gozo del que habla Juan no se trata solo de estar felices. Es un gozo espiritual, fruto de una comunión verdadera. Un gozo que nace cuando la verdad y el amor se encuentran en una misma sala, en un mismo corazón, en un mismo espíritu. Hoy, nosotros, que vivimos en un mundo hiperconectado pero desconectado al mismo tiempo, necesitamos más que nunca recuperar ese gozo del encuentro espiritual. No de encuentros vacíos ni de reuniones por rutina, sino de esos momentos donde la presencia de Dios se hace tangible a través del otro, donde orar con alguien nos renueva, donde ver a un hermano firme en la fe nos fortalece, donde compartir una lágrima o una risa nos hace recordar que no caminamos solos. Juan sabía eso, y por eso, más que seguir escribiendo, quería llegar. Quería sentarse con ellos, escuchar sus voces, ver con sus propios ojos lo que Dios estaba haciendo y juntos celebrar lo más hermoso de todo, que seguían caminando en la verdad. 13. Los hijos de tu hermana te saludan. El cierre de esta breve carta no está cargado de argumentos ni de advertencias, sino de calidez familiar. Después de hablar de amor, de verdad, de fidelidad y de vigilancia espiritual, el apóstol Juan termina su carta como quien termina una conversación íntima en la sala de una casa, con un gesto de afecto, con una señal de comunión entre hermanos. Dice así: los hijos de tu hermana elegida te saludan. 2 Juan 1:13. A simple vista parece solo una despedida cortés,
Pero en realidad, estas pocas palabras encierran una riqueza espiritual inmensa. Revelan el corazón de una iglesia viva, conectada, real. Una iglesia donde el vínculo entre creyentes trasciende los kilómetros, el tiempo y las paredes de cualquier edificio. Recordemos que esta carta fue enviada a una mujer llamada la Señora Elegida, una creyente fiel, o posiblemente una comunidad local representada en ese título simbólico. Ahora, al concluir, Juan menciona a otra hermana elegida y a sus hijos, quienes envían saludos a los destinatarios de la carta. ¿Qué vemos aquí? Una red de amor, una familia espiritual en acción. Estas palabras nos muestran que la iglesia del primer siglo no estaba aislada ni dividida en pequeños grupos cerrados. A pesar de las distancias geográficas, de las persecuciones, de la escasez de medios, había unidad, afecto, oración mutua, interés genuino. Cada creyente sabía que no estaba solo. Cada comunidad sabía que pertenecía a algo más grande. Cada familia de la fe sabía que en Cristo todos éramos hermanos. En tiempos donde no había teléfonos, ni redes sociales, ni correo electrónico, estas breves frases eran como abrazos enviados a la distancia. Los hijos de tu hermana te saludan. No era solo una formalidad, era una declaración de conexión, de cariño, de fidelidad mutua. Los hijos mencionados podrían haber sido los hijos literales de la hermana de esta mujer, o bien los miembros de otra iglesia cercana, hijos espirituales de esa comunidad. En cualquier caso, el mensaje es el mismo. La fe nos une más que la sangre, y el amor en la verdad nos convierte en una familia eterna. Imagina el impacto que esta última línea pudo tener al ser leída en voz alta en una reunión de creyentes. Después de advertencias serias, de recordatorios firmes, estas palabras caen como un suspiro de aliento. Ellos no los han olvidado, ellos los recuerdan. Ellos también están caminando en la verdad. Ellos también los aman. Este saludo final también nos enseña que la comunión no es un lujo ni una parte opcional de la vida cristiana. Es parte esencial del diseño de Dios. No fuimos creados para caminar solos. No fuimos salvados para aislarnos. No fuimos llamados a resistir en solitario. Fuimos puestos en una familia espiritual, donde unos sostienen a otros, donde los saludos son más que palabras, son expresión de una fe que se vive juntos. Y más allá del saludo, hay algo implícito que arde detrás de estas palabras: la oración. Porque quien saluda con amor, también intercede. Quien recuerda con ternura, también clama al cielo. Quien bendice a distancia lo hace con el corazón encendido. Hoy más que nunca, estas palabras tienen poder. En un mundo donde muchos se sienten desconectados, donde la fe se vive muchas veces en soledad, donde la iglesia se ha vuelto, en algunos casos, un evento más que una familia, Juan nos recuerda que los hijos de tu hermana siguen enviando saludos, siguen creyendo, siguen caminando, siguen amando. Y esperan verte pronto para compartir el gozo, para continuar juntos, para seguir firmes en la verdad y en el amor. 14. Una epístola, un espejo para nosotros. Aunque esta carta de Juan sea corta en extensión, está repleta de verdades que resplandecen como un espejo delante del alma. Cada línea que el apóstol escribió, inspirada por el Espíritu Santo, no fue solo para una iglesia específica del primer siglo o para una familia cristiana en particular. Fue también escrita para nosotros, los creyentes de hoy, los que seguimos caminando en medio de un mundo confuso, veloz, saturado de voces, pero sediento de verdad. Sí, esta carta es un espejo, y no un espejo moderno, que refleja solo la apariencia. Es un espejo espiritual que revela el corazón. Uno que, si lo miramos con sinceridad, nos confronta, nos revela, nos alinea y nos despierta. A través de sus palabras, Juan no solo nos habla, nos examina.
Y la primera pregunta que nos lanza es directa como una flecha. ¿Estamos caminando en la verdad? No basta con decir que la conocemos, no basta con defenderla en debates. ¿La estamos viviendo? ¿Es nuestra vida una expresión diaria de esa verdad eterna que es Cristo mismo? Y luego viene otra pregunta, tan afilada como necesaria. ¿Estamos amando como Cristo nos amó? Porque si hemos recibido el mandamiento desde el principio, si lo hemos leído, predicado y enseñado, ¿por qué a veces cuesta tanto practicarlo? ¿Dónde quedó ese amor que no depende de lo que el otro hace, sino de lo que Cristo hizo por nosotros? Juan nos muestra, con pocas palabras, que amor sin verdad es sentimentalismo barato y verdad sin amor es legalismo sin alma. El espejo de esta epístola también nos pregunta, ¿estamos vigilantes o nos hemos vuelto distraídos, tibios, acostumbrados? ¿Estamos examinando los mensajes que escuchamos, las doctrinas que circulan, las ideas que se infiltran en nuestras iglesias y en nuestros hogares? Porque Juan fue claro, hay engañadores. No lo dijo para sembrar miedo, sino para despertar discernimiento. Y si ellos estaban activos en el primer siglo, ¿qué diremos nosotros hoy, que vivimos rodeados de falsas verdades disfrazadas de espiritualidad? Pero este espejo no solo confronta, también afirma, anima, reconforta. Nos recuerda que la fidelidad aún es posible, que hay hijos que caminan en la verdad, y eso llena de gozo el corazón de Dios. Nos recuerda que la comunión es una fuente de alegría real, no virtual ni superficial. Nos recuerda que la iglesia sigue siendo familia, aunque el mundo quiera fragmentar y aislar. Y sobre todo, nos recuerda que Cristo es el centro, el criterio, la medida, el fundamento, la razón. Esta epístola es como una antorcha en la noche, una voz sabia que desde el pasado sigue resonando con urgencia y dulzura. No se aparten, permanezcan, no pierdan lo ganado, no reciban lo falso, no se olviden del amor, no se enfríen en la verdad. Es un mensaje que traspasa siglos, generaciones, culturas y geografías, porque la verdad de Dios no envejece, el amor de Dios no cambia, y el llamado de Dios sigue vigente. Juan, anciano y apóstol, no escribió para impresionar, escribió para despertar, para alinear, para proteger y para que nuestro gozo fuera cumplido. Entonces, si al escuchar esta carta, aunque breve, sientes que algo se mueve dentro de ti, si te descubres evaluando tus pasos, tus pensamientos, tus relaciones, si te das cuenta de que quizás perdiste de vista lo esencial, no huyas del espejo, no cierres la carta, abre el corazón, porque esta epístola no es solo historia, es reflejo, es llamado. Es una mano extendida del cielo que te dice, vuelve a la verdad, vuelve al amor, vuelve al camino que lleva a la vida. 15. Una llamada a vivir en la verdad y el amor. Al terminar esta carta, no podemos simplemente pasar la página. No, porque aunque el texto de 2 Juan sea breve, apenas 13 versículos, su mensaje es tan profundo que resuena en el alma como una campana que no deja de sonar. Es una llamada urgente y amorosa, un llamado a volver a lo esencial, a vivir con autenticidad, a caminar con firmeza, a elegir todos los días la verdad y el amor. No son dos caminos separados. No son dos opciones para diferentes tipos de creyentes. La verdad y el amor son un mismo sendero. Uno que comienza en Cristo, se vive en comunidad y conduce al gozo eterno. Esta carta no está llena de teorías, está llena de vida. Está escrita por un hombre que vio con sus propios ojos a Jesús, que escuchó su voz, que fue testigo de su gloria, de su compasión, de su sangre derramada y de su resurrección gloriosa. Juan no está hablando desde el concepto, está hablando desde la experiencia, desde la intimidad, desde el fuego del Espíritu. Y lo que nos dice, lo dice con claridad: permanezcan,
Caminen, no se desvíen, no se enfríen, no se dejen engañar, no pierdan lo que han recibido. Es como un padre que antes de despedirse toma las manos de sus hijos, los mira con ternura y les dice: por favor, cuiden lo que les fue entregado. No lo suelten, no lo dejen ir, porque lo que está en juego aquí no es una religión, es una relación. Es la comunión con el Padre y con el Hijo. Es la fidelidad al Evangelio, es el testimonio de la Iglesia, es la eternidad. Y por eso esta carta, aunque corta, nos sacude el alma. Nos confronta con preguntas que solo el Espíritu puede hacernos. ¿Sigo caminando en la verdad o solo hablo de ella? ¿Amo a mis hermanos con el amor de Cristo o con un amor condicional, cómodo, selectivo? ¿Discierno el error o lo tolero por no querer incomodar? ¿Estoy vigilante o adormecido por la rutina espiritual? ¿Estoy preparado para defender mi fe sin perder la ternura? Estas no son preguntas para una iglesia del pasado. Son preguntas para ti, para mí, para hoy. Y la respuesta que demos no se da con palabras, sino con la vida, porque vivir en la verdad y el amor es una decisión diaria. Es negarse a caminar según los valores de un mundo que aplaude la mentira y disfraza el odio de tolerancia. Es amar con pureza cuando otros eligen el desprecio. Es hablar la verdad con gracia cuando el silencio sería más cómodo. Es proteger la doctrina de Cristo como un tesoro innegociable y al mismo tiempo abrir el corazón con humildad, ternura, misericordia. Juan lo sabía. Y por eso escribe: no para impresionar, no para controlar, sino para recordar lo que jamás debemos olvidar, que en Cristo la verdad es un camino y el amor es la forma en que lo caminamos. Esta carta termina, pero su eco sigue. Sigue hablando al corazón del que busca sinceramente. Sigue despertando al que se había dormido. Sigue abrazando al que se siente solo. Sigue alertando al que bajó la guardia. Sigue edificando al que desea permanecer fiel. Y por eso, hoy, al igual que ayer, la voz de Juan, el discípulo amado, vuelve a sonar. No con tinta ni con papel, sino con fuego, con verdad, con amor. Y nos dice: camina en la verdad, permanece en el amor, cuida tu fe, porque el galardón es completo y el gozo eterno. Ahora que has caminado por cada línea de esta carta, ahora que has sentido la voz de Juan hablándote no como un apóstol lejano, sino como un padre que ama, ahora que has mirado de frente el espejo que esta epístola te ha tendido, no puedes salir igual. Porque esta no fue solo la historia completa del libro de Don Juan. Fue la historia de una iglesia que lucha por no perder lo ganado. Fue la historia de una mujer, símbolo de fidelidad, que como tú, intenta permanecer firme en medio de un mundo que se desvía. Fue la historia de hijos que caminan en la verdad y de otros que tal vez se han apartado. Fue la historia de un anciano que, desde su corazón quebrantado y lleno de luz, suplica: no suelten la verdad, no dejen de amar, no se enfríen. Tal vez tú también has estado ahí. Tal vez también has sentido el desgaste espiritual. Has visto cómo se infiltran mentiras disfrazadas de revelación. Has amado y no te han correspondido. Has dicho la verdad y te han rechazado. Pero hoy, esta carta no solo expone tu dolor, te recuerda que no estás solo, que hay un llamado más alto, que hay gozo preparado, que aún puedes volver a caminar con firmeza, porque el mensaje de Juan no es condena, es redirección, no es grito, es abrazo, no es acusación, es advertencia llena de amor. Y si hoy decides volver a ese primer amor, si decides abrazar la verdad sin dejar de amar, si decides vivir una fe genuina, valiente, transparente, esta carta se cumplió en ti. Que nunca olvides lo que esta pequeña epístola te enseñó, que el amor y la verdad no se oponen, se necesitan, que no se trata de cantidad de palabras,
sino de la intensidad con la que se vive lo que ya sabes, y que, al final de todo, el galardón será completo y el gozo eterno. Si esta palabra tocó tu alma, si esta carta despertó algo dentro de ti, no lo dejes pasar. Ahora es el momento de actuar. Verifica si ya estás suscrito al canal. Si no lo estás, haz clic ahora mismo y únete a esta comunidad que camina en la verdad. Comparte este video con alguien que sabes que necesita escuchar esto hoy. Puede ser tu acto de amor más poderoso. Y escribe en los comentarios: quiero guardar la verdad y vivir en amor. Que esta frase no solo sea un comentario, sino una declaración espiritual que marque un nuevo comienzo. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, camina firme, ama profundo y no sueltes la verdad.